Saben, yo era de las personas que cada vez que escuchaba este tema, me ponía a meditar. Digo, ¿por qué tanto repiten se moverá, se moverá, se moverá? Y seguía, se moverá, se moverá. Hermanos, de verdad que he llegado a preguntar al Señor, ¿por qué tanto esta hermana ahí había puesto tan largo esa canción, ¿no? Porque decía se moverá, se moverá. Y la Escritura nos dice primero, ¿no? Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza. ¿A qué se refiere? Por pequeñita no, por persistente. Y esa es la idea. ¿Saben qué? En nuestra vida, nuestra fe se va deteriorando cuando no vemos las cosas. Se deteriora cuando alguien me puede alcanzar por favor un poquito de papel higiénico. Se deteriora porque no vemos las cosas que pasan, ¿verdad? Oramos y de repente no sucede. Oramos y no pasa nada y uno dice, o no estoy orando bien o no hay Dios, ¿verdad? Pero de repente vale el cuestionamiento. ¿Habrá algo que yo no estoy haciendo? ¿Habrá algo que yo no estoy entendiendo? ¿Habrá algo que yo desconozco y que no estoy haciendo? Y de repente eso es lo que está faltando, la pieza del encaje. Y pasa muchas veces. Pasa muchas veces. La Escritura nos dice que nuestra fe tiene que ser persistente. Gracias, hermana. Te hacia el cielo. Y nuestra fe tiene que ser persistente. Claudicamos muchas veces porque nos falta esa fe. Pero recordemos que la fe es un músculo espiritual que tiene que ser trabajado. Dios quiere que trabajemos ese músculo. Dios quiere que trabajemos esa parte de nuestra vida espiritual. Así es que yo les animo a no menguar, como dice esta parábola de la viuda, ¿verdad? La viuda y el juez injusto. Que el Señor Jesús les enseñaba a orar sin cesar y no claudicar. Porque Dios está escuchando. Y es como un vaso, ¿no? Cada oración es un goteo. Y llega un punto donde... Porque en la medida que tú vas orando, de repente la situación como que vemos que se va agravando y se va haciendo peor y uno no entiende. Y uno dice, ¿por qué, Dios mío? Pero si estoy orando y estoy haciendo esto, me pasó durante muchos años y yo no sabía por qué. Y de repente llegó el momento donde di la última gota, ¿verdad? Y sucedía el milagro. Sucedía la sanidad. Sucedía la liberación. Y entendí que Dios quería trabajar el músculo. Entendí que Dios quería... Ahora yo lo hacía esporádicamente. Pero hay quienes casi nunca oran. O oran una sola vez y quiere que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo nos ha enseñado a ¿qué? A que las cosas sean rápidas, así, fácil. Yo quiero las cosas así, veloz. Si las cosas no vienen, no funcionan, no. Yo quiero a las cosas veloz. Uy. Y en el reino de los cielos se mueve de otra manera. Porque el sistema de este mundo nos ha enseñado a vivir sin Dios. Sin Dios. Todo el sistema de este mundo está establecido para que nosotros vivamos sin Dios. Todos los sistemas, sistema educativo, sistema judicial, todos los sistemas están hechos para que nosotros vivamos sin Dios, para que nosotros nos alejemos de Dios. Ahora, ¿cuál es la preponderancia que nosotros tenemos que darle a la palabra? ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? Y esa es la palabra. Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no oigo la palabra? Yo escucho cualquier otra palabra. Yo escucho una palabra que quizá no me va a añadir. Mantengámonos enfocados. Amén.
Cuando nosotros no nos enfocamos en lo que realmente es, justamente perdemos la palabra. Y la palabra es lo que va a traer vida a mi vida. Pero ¿qué pasa si hay situaciones en mi vida que me generan una pérdida de vista de lo que realmente importa? Oigan, hoy en día nosotros estamos enfocados en lo urgente. Si hay algo urgente, eso tiene que resolverse pronto. Entonces le pongo más empeño, más tiempo, más fuerza, más de todo. Pero ¿qué pasa si lo que más importante es lo que realmente va a afectar mi vida? Es lo que realmente va a ser un cambio en mi vida. La pierdo de vista. Y entonces el enemigo está provocando en nuestras vidas un alejamiento cada vez mayor de Dios. De una o de otra manera, los diseños de Satanás se están manejando muy, pero muy bien. Muy bien. De una manera muy hermosa, muy preciosa para ellos. Pero todo va a depender de nosotros. Si somos realmente hijos de Dios espirituales, que tenemos que enfocar nuestra vida, nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales y naturales hacia lo que realmente importa, que es la palabra, nosotros vamos a salir en victoria. Vamos a salir en victoria. El otro día me estaba comentando una hermana, nos habíamos ido a una visita, que cayó mal su prima, su hermana, no me acuerdo, creo que nos está viendo también por... Había caído muy mal, muy mal, muy mal. Y la hermana decía, no, acá, porque tenía varias opciones para llevar a ciertos pastores. Pero decía, no, Dios, tiene que ser el pastor Kenny, el pastor Kenny, el pastor Kenny, el pastor Kenny. Y se empeñó como que el pastor Kenny, el pastor Kenny. Y bueno, por ahí llegué yo, pues, ¿no? Cucú. Y empezamos a orar y empezamos a visitarla y cada vez que la visitábamos íbamos viendo una mejoría y ahorita ya está en la casa de ya le dieron de alta, estaba muy mal. Nos fuimos a casa allá en Macabí y realmente nos anima el deseo de que hay corazones deseosos de Dios, hay corazones deseando conocer más de Dios. Y eso anima, porque eso nos empuja. Cuando nosotros vemos a gente que quiere saber más de Dios, nos empuja, iglesia. Al menos a mí me empuja a una mayor responsabilidad, a un deseo de meterme más con Dios. ¿Por qué? Porque sé que es necesario que yo tenga que dar más. No veo el trabajo más esforzado que se tiene que hacer, no, porque yo no voy a hacer el esfuerzo. El que lo va a hacer va a ser el Señor. Él que es el que va a impartir. Amén. Pero yo tengo que tener esa conexión con Dios. Porque si yo no tengo conexión con Dios, lo que yo voy a dar es humano. Y si es humano, me va a faltar. No va a haber lo suficiente en mí para poder dar. Entonces yo necesito llenarme del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a la palabra, todavía no predico. Fue un mensaje a la nación. Vamos por favor a la palabra. Esta prédica la titulé Reparando grietas. Reparando grietas. Vayamos a Isaías capítulo 30, verso del 1 hasta el 14. Isaías 30 del 1 al 14. Dice la Escritura: ¡ay de los hijos rebeldes!, dice Jehová, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin inquirir de mi boca, buscando la protección de Faraón para ampararse a la sombra de Egipto. Entendemos por Egipto que es el mundo, ¿verdad? Pero la protección de Faraón será vuestra vergüenza,
y el amparo a la sombra de Egipto vuestra confusión. Aunque sus príncipes estén ya en Zoán y sus embajadores hayan llegado a Anés, todos se sentirán defraudados de un pueblo que nada les servirá, pues no son de ayuda ni de provecho, sino de afrenta y hasta de humillación. Carga de las bestias del Negev por tierra hostil y siniestra, de rugientes leones y leonas, de áspides y de alados dragones. Llevan sus riquezas a lomo de asno y sus tesoros a jiba de camello. A un pueblo que no les será de provecho, a un Egipto cuya ayuda es vana e inútil, por lo que lo llamé Rahab Gemsabet. Ahora pues, anda y escríbelo en una tablilla ante ellos, e inscríbelo en un rollo, para que dure hasta el día postrero, para siempre jamás. Porque pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis para nosotros cosas rectas. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones. Wow. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitaos de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad? Y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Amén y amén. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo. Bendito Dios. Deseamos que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Guíanos a toda la verdad, enséñanos, Señor, tu palabra. Danos dirección para este tiempo, Señor. Habilita tu hermosa palabra para que seamos librados del mal, para que seamos librados, Señor, de aquella afrenta que viene en contra de nuestras vidas. Padre, te rogamos, Señor, que esta palabra avive nuestro corazón, Señor, y no apoque nuestro corazón, sino que sea una palabra que incentive nuestro espíritu a buscarte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Esta palabra vino a mí como una alerta. Una alerta. Y es que el Señor nos está alertando, iglesia. El Señor nos está alertando. Y nos está diciendo, tengan cuidado. Tengan cuidado. Ustedes han escuchado esa palabra que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Dios no ha escrito o no ha mandado escribir esta palabra por las puras. No es casualidad que hoy se esté dando esta palabra. El Señor me empujó a que les dé esta palabra porque es este tiempo en que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener los 5 sentidos bien abiertos, porque el enemigo está tratando de hacer una grieta en todo lo que tú has construido o en todo lo que el Señor ha construido en ti. Es un tiempo donde el Señor nos ha dicho, prepárense. ¿Amén? ¿Y qué estamos preparando? ¿Qué estamos preparando? Nuestro corazón, para que estemos alineados con lo que el Espíritu de Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Para eso es necesario
una mejor relación con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué el Señor nos trae esta palabra? Si nos damos cuenta, empieza diciendo: ay de los hijos rebeldes. Ay de los hijos rebeldes. Y el hijo rebelde es aquel que se aparta del camino, que se retrae del camino. Se me viene una palabra que Jesús dijo: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no es digno de mí. Y muchos de sus discípulos, dice la palabra, pueden leerlo en el capítulo 6 de Juan, verso del 54 en adelante, o del 53 en adelante. Y muchos, dice, y muchos de sus discípulos se volvieron para atrás. Ya no le seguían y volvieron a su vida antigua. Qué tremendo. Sus discípulos, ni siquiera era gente que escuchaba por ahí, no, eran sus discípulos. ¿Sabes? A veces duele de ver gente que empieza en el evangelio pero se va para atrás. Pero no podemos hacer nada porque no podemos exigirle, no podemos poner una pistola en la cabeza y decirle: oye, sigue, camina en Cristo. No podemos. Pero oramos por ellos, oramos para que en algún momento ellos vuelvan a encaminarse a este camino verdadero, a este camino de paz, a este camino de gloria. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Pero es necesario. Es necesario. Hay muchas cosas que vamos a ir entendiendo conforme pasa nuestra vida en Cristo Jesús. Que es necesario que yo tenga una mejor relación con el Espíritu de Dios. Eso sí es necesario, de todas maneras. De todas maneras yo necesito una mejor relación con Él. ¿Saben? He estado buscando, como dije el domingo, he estado buscando en la Biblia un momento donde los discípulos se hayan reunido a orar juntos. Y aparte del día de Pentecostés, yo no he encontrado alguno. Cuando Jesús se haya reunido con sus discípulos a orar. Quizá lo hayan hecho, ¿no? Quizá lo hayan hecho. Pero Jesús se iba a orar solo. Porque Él quería mejorar, ¿qué? Su relación con el Padre. ¿Cuál es la oración mayoritaria o mejor? O la que más se aconseja. La que tengas tú directamente con el Padre, porque se acabaron los intermediarios. Hay gente que quiere orar con otras personas porque quiere que el otro ore. O de repente porque quiere aprender. Gloria a Dios si quiere aprender. Pero hay gente que quiere que solamente le oren. Óreme. Óreme. No, óreme. Y solamente quiere que vivamos orando por ellos y nunca quieren orar. Como les conté el otro día, me llamaron por teléfono de Chile, pero ya yo conozco a esta persona hace años. Y me sorprendió lo que me dijo. No sé orar. Santo Dios, digo, ¿cuándo vas a aprender a orar? ¿Cuando acabe tu vida? No, ponte a orar de una vez. No oré por ella, no. Yo voy a orar por mi cuenta, Dios. No voy a orar por ti. Ora tú, aprende a orar. Aprende a orar. Y de repente me lo he visto más, pero ya son 3 años, hermanos. Son 3 años. Nadie puede estar jugando con esas cosas. O sea, yo quiero que, no, porque, no, es que el pastor, Dios le escucha al pastor. ¿Y a ti no? ¿Qué te hace pensar de que a mí me escucha y a ti no? Quizá la religión. Quizá la religión sí te enseñó a que una persona es escuchada y la otra no. La viuda de Sarepta ni siquiera era una mujer judía. Y ella escuchó a Dios. Ahí está Naamán, sirio. Ni siquiera era el pueblo de Dios. Pero Dios escuchó las oraciones. Dios escuchó los deseos. Porque Dios tiene misericordia. Y hoy día la palabra que dio nuestra hermana Cata hablaba de esa misericordia de Dios. Amén. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo: tengan cuidado porque el enemigo está formando, está generando, está
tramando y está poniendo trampas por muchos lugares. Y yo había sentido, yo les estaba diciendo, por eso es que el Señor nos llamó a este ayuno que hemos pasado, para que nos fortalezcamos en Él, para que no claudiquemos, para que estemos alertas, para que estemos fortalecidos en Cristo. ¿Por qué? Porque pueden empezar a pasar cosas que lo primero que vamos a hacer es volvernos para atrás. Y yo que ustedes tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese pecado que puede generarse en tu vida puede ser una grieta que amenaza ruina y que viene sobre ti súbitamente, dice, súbita y repentinamente. Súbita y repentinamente. Cuidado. Cuidado. Entendemos, por favor, entendemos por pecado que es errar al blanco. Si Dios te está diciendo que hagas algo, hazlo. Hazlo. No tengas miedo ni vergüenza. No tengas temor alguno. Si la Escritura dice: el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. Así es que te conviene vencer esa vergüenza y avanzar. Te conviene arrancar esa vergüenza de ti y hablar de él al que te dé la oportunidad. Amén. Al que te dé la oportunidad. Porque en la medida que es recibida esa palabra, va a actuar en su vida. Pero si no la recibe, dice la palabra, no yo, sacúdanse los zapatos, dice. Porque sobre esa casa, sobre esas personas, dice la palabra, no yo, no yo, viene algo peor que Sodoma y Gomorra. Y ustedes lo saben, ustedes lo han leído. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque el Señor acercó la oportunidad de salvación para ese lugar. Y lo hemos visto muchas veces. Solo que no se ha entendido, pero esta vez es para casa. Cuídense, iglesia, cuídense. Estén con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos. El enemigo te va a poner trampas hasta por las puras. Va a aparecer una muy buena oportunidad para ir por ahí, que el enemigo va a poner. Te va a echar tu maicito. Ten cuidado. Ten cuidado por ahí con las locas o con los locos. Tengan cuidado. Tengan cuidado. El diablo no va a venir con cachos y cola. El diablo va a venir bien tisita, bien peinadito, con gel muchas veces. ¿Cómo? Tengan cuidado. Muchas veces puede venir como un muy buen negocio. Ora. Ora. Pídele discernimiento al Señor. Señor, ¿es esto? Dame una señal. Así como Gedeón. Oye, Gedeón, él mismo se sentía un inútil, hermanos. Gedeón se sentía un inútil. Y como se sentía un inútil, incapaz de incluso poder discernir si el ángel que se le estaba presentando era de Dios o no era de Dios. Señor, dame señales. Dame una señal. Si eres tú, y si no, hermano, le pidió 3 veces. O sea, ese hombre estaba tan recontra inseguro que le pidió 3 veces al ángel para ver si era Dios de Dios o no era de Dios. ¿Será que tú no le puedes pedir señales? ¿Será que tú no puedes tener conexión con Dios? O llamamos a Gedeón, ¿no? Necesitamos tener una mejor relación con el Espíritu de Dios. Necesitamos tener conexión con el Espíritu de Dios. Solamente Él te puede dar una dirección correcta. Dice la verdad que Él vino, ¿para qué? Para guiarnos a toda la verdad. Por eso es que la Escritura dice, os conviene el Espíritu Santo. Os conviene el Espíritu Santo. Pero en la medida que lo apartemos de nuestra vida, te quedaste solo.
Te quedaste sin protección. Te quedaste sin cuidado, sin dirección. Te quedaste sin prosperidad. Te quedaste sin ensanchamiento. Te quedaste sin alegría, sin gozo. ¿Qué te va a alegrar? Lo terrenal, lo momentáneo, lo perecible. Eso pasa. Otra cosa es que tú tengas gozo en todo tiempo. Hoy en día el vaso, un buen humo y la gente está feliz. Pero eso es momentáneo, eso va a pasar. Porque encima que deteriora la vida, ¿qué va a pasar? Te quedas sin plata. Y encima problemas en casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso es que Dios dice en la palabra, busca la sabiduría. Sabiduría, no inteligencia, sabiduría. Que es mayor que la inteligencia, la de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? ¿Saben? Una vez un hombre de Dios dijo hizo una parábola, ¿verdad? Dijo que un hombre cayó en un pozo y este hombre era muy inteligente y planificó toda una serie de cosas para salir del pozo. Pero hubo un sabio que estuvo pasando por el mismo camino. ¿Qué creen que pasó? El sabio no cayó. Porque mientras el inteligente puede solucionar cosas para salir, el sabio ni siquiera va a caer en ese pozo. Ni siquiera va a tener la oportunidad de caer en esa situación. ¿Por qué? Porque es sabio. El sabio sabe por dónde viene la situación. El sabio entiende por dónde viene la cosa. Pero, ¿qué pasa si somos falta de sabiduría? Puede afectarnos mucho. Amén. Fíjese lo que pasa en Cantar de Cantares, capítulo 2, verso del 10 al 15. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Fíjate que el Señor le está diciendo, levántate. Era el tiempo de levantarse. ¿Por qué le dice levántate? Porque había un tiempo de postración. Había un tiempo como que quizá destrucción, quizá vejadez, quizá enfermedad, quizá, qué sé yo, ruina, qué sé yo, tristeza, depresión, ansiedad, llámenlo lo que llamen. Una situación crítica en nuestra vida. Y dice, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno. ¿Qué genera el invierno? Frío, ¿verdad? Pero cuando viene el Espíritu de Dios, viene a traernos el sol de justicia. Amén. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, viene el tiempo de gozo. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. ¿Cuál es la peña? ¿Quién es la peña? ¿Quién es la roca? Cristo. En lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Un tiempo de avivamiento, un tiempo donde todo estuvo frío, un tiempo donde todo estuvo como que medio muerto, como que no pasaba nada. Pero el Señor nos llama a un tiempo. Levántate, levántate, iglesia, que es tiempo de unción, que es tiempo de avivamiento. Pero el Señor nos dice algo, oigan, cazadnos las zorras. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Y cómo estaban las viñas? En cierne. Oye, el gozo empezaba a surgir. ¿Y qué pasó? Vienen estas zorras y te echan a perder las viñas. ¿Qué dice la Escritura en los primeros versículos que hemos leído? Este pecado será como una grieta que amenaza ruina.
extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. El Señor nos está avisando de algo muy duro. ¿Por qué? Porque estamos en crecimiento, iglesia. Estamos en crecimiento. Y Dios nos está diciendo, tengan cuidado, iglesia. Tengan cuidado que el enemigo está generando trampas. Trampas por un lado, trampas por otro lado, trampas arriba, trampas abajo. Y les voy a poner ejemplos en la historia de la Biblia. Por ejemplo, Uzías. El rey Uzías llegó al reinado a los 16 años. 16 años, iglesia. Y él sabía que no podía reinar con su propia inteligencia, con su propia sabiduría. Dice la palabra que él empezó a buscar al Señor en 2 de Crónicas, capítulo 26. Él empezó a buscar al Señor de todo su corazón. Empezó a buscarlo, no le importaba nada. Y dice la Escritura que cuando lo halló, el Señor empezó a prosperar su vida. Empezó a prosperar el reinado. ¡Wow! Fue algo impresionante. Triplicó el ejército. Empezó a tener un montón de armas. Empezaron a crear un montón de armas. Habían viñas por completo, habían escarpados, habían parajes. Empezaron a sembrar un montón de lugares. Tenía un montón de siembra y cosecha. Pueblo donde ellos ponían su pie, pueblo que lo conquistaba. Conquistaron a los moabitas, conquistaban a los enoitas, conquistaron a los filisteos. Y pueblo donde ponían su pie les conquistaban. Y ellos tenían que empezar a darles tributo. Había crecido tanto. Pero saben, hay un versículo, que es el versículo 26, si no me equivoco, donde la Escritura dice, cuando se hicieron fuertes, o cuando Uzías se hizo bueno, hermanos, fueron 50 años de reinado, 50 años de avivamiento, 50 años de prosperidad. Eso es para que ustedes tengan en cuenta que lo que Dios quiere es prosperar a su pueblo. ¿Pero qué pasó? Se le metió el bicho del orgullo. Ya no era Dios, ahora era él. ¿Sabe? Eso pasa mucho en la actualidad. Cuando nos empieza a pasar un problema, ¡ay, Diosito, por acá viene el terremoto! ¡Ay, sí, el maremoto! ¡Nos roban! ¡Ay, Señor, Dios! Todos a llorar y a clamar a Dios. ¿Pasa la situación? No, es que yo soy bueno, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo aquí, yo allá. Se fue Dios. Le prendieron avellanas al Señor. Eso pasa mucho, ¿eh? Pasa muchísimo. O si no, le van y le dan la gloria a otro Dios. Un Dios falso. Eso pasa muchísimo. Cuando Dios mueve su mano muchas veces en favor de nosotros, pero nosotros vamos y le damos las gracias a otra cosa. Incluso nos agradecemos a nosotros mismos. No es que fue por mí, fue un esfuerzo, es que me esforcé. Es que yo sé hacer las cosas bien. No es que yo soy ordenado. No es que a mí me gusta pagar mis cuentas. No es que... Ahora somos nosotros. No. Y nos gusta favorecernos a nosotros, agradecernos a nosotros. Cuando fue el Señor quien metió su mano. ¿Por qué somos incapaces de agradecerle al Señor? ¿Por qué somos incapaces de decirle, Señor, es por ti? ¿Por qué? ¿Qué es tan difícil darle gracias a Dios? Es tan difícil dejar pasar desapercibido que realmente no fuimos nosotros, sino fue Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir
de que tenemos un Dios grande y poderoso que puede afectar nuestras vidas de una manera impresionante. Y por eso es que muchas veces Dios calla y ya no hace nada. Claro, es que no le están dando la gloria a Él, se lo dan a otro o a nosotros mismos. Pasa mucho hoy en día, pasa mucho. ¿Y qué pasó con Uzías? Él era rey, pero no era sacerdote. Ellos tenían sacerdotes. Dios había impuesto sacerdotes en ese lugar para que quemaran el incienso. Pero él se creyó sacerdote y como era bien chévere y como había llegado a tener poder, entonces agarró el incienso, se metió al lugar santísimo y prendió ahí el incienso. ¿Y qué pasó? Lepra. Llegó el sacerdote. ¿Qué estás haciendo, Uzías? Si eso no es tu trabajo. No, pero que... Y todavía se molestó, Uzías. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Te digo. Pero es que Dios me ha puesto aquí como sacerdote. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Pum, arranca. Pum, lepra. ¿Saben qué es lo más triste? Cuando el orgullo se mete tan profundamente al corazón que nunca más te arrepientes. Nunca más te arrepientes. Y Uzías murió sin arrepentimiento. Murió con la lepra. Murió con la lepra. No hubo tiempo y no hubo oportunidad para él, para arrepentimientos. No voy a decir que se fue al infierno. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé, que lo que dice la Escritura, que él muere con la lepra encima. Se emblanqueció todo su cuerpo. Y no hay señal de que él se haya arrepentido. 50 años. 50 años. Te doy otra. Moisés. El Señor lo llama a los 40 años. El Señor lo mete al desierto y lo prepara 40 años. ¿En qué lo preparó? Bueno, él tenía un mal carácter. Tenía un muy mal carácter. De tal manera que cuando quiso ayudar a un hebreo, terminó matando al egipcio. ¿Por qué? Porque tiene tan mal carácter que le dio vuelta al egipcio. Y salió huyendo. Y el Señor empezó a trabajar con Moisés. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor lo lleva nuevamente a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, oye, el Señor estaba sobre su vida. Moisés decía algo, salían ranas. Golpeaba el río, salía sangre. Él oraba y empezaban las moscas a llegar al pueblo de Egipto. Oye, el Señor estaba con él. Pero cuando el Señor empieza a sacar al pueblo de Egipto por mano de Moisés, el Señor lo saca por mano de Moisés, empiezan a pasar por todo ese desierto. ¿Y qué pasó? Hubo un momento donde el pueblo tenía sed. Tenía sed. ¡Danos agua! ¿Por qué nos has traído para morir acá? ¿Por qué nos has hecho esto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Oye, ¿y no podían voltear un poquito para ver todas las cosas impresionantes que pasó? ¿Que el Dios que los había sacado no era poderoso? ¡Santo Dios! No había temor de Dios. No había temor de Dios. ¿Y qué pasó? Oye, y aún así Moisés oraba por ellos. Oraba por ese pueblo rebelde. Señor, mira, ten misericordia. Mira que es por causa de tu nombre. Oye, hasta el Señor quería exterminarlos, mis hermanos. Y Moisés ahí, no, mira, Señor, pero ¿qué van a decir la gente de Egipto? Mira, tú lo has sacado con mano poderosa. ¿Qué van a decir? Van a grabar tu nombre. ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Lo saca para matarlos en el desierto? No, ¿para qué, Señor? Oye, qué tremendo. Pero llega el día que tenían otra vez sed. Y otra vez el pueblo exige, en vez de que se pongan a orar, exigía y exigía y exigía. Y el Señor le dice, mira, agarra
agarra el báculo con el cual golpeaste el mar para que se abra en dos y llévalo. Y golpea la peña de la roca. Perdón, con el báculo que tú golpeaste el mar, ve y háblale a la roca, le dice. Háblale a la roca y la roca te dará agua. Entonces Moisés va y se entiende por la escritura que Moisés estaba asado, hermano. Estaba molesto, ya estaba hasta acá con la gente. Ya había sobrepasado los límites de su paciencia. Ojo, la escritura detalla a Moisés, lo caracteriza como el hombre más paciente de toda la tierra. Imagínense, colmar ese pueblo rebelde colmó la paciencia del hombre más paciente de toda la tierra, mis hermanos. Entonces agarra el báculo y el Señor le había dicho que le hable a la roca. Y agarró, pueblo rebelde, ¡pah! Tomen su agua. Y empezó a brotar el agua. ¿Y qué pasó? El Señor se molestó. Por cuanto me desobedeciste, Moisés. Por cuanto me desobedeciste, porque yo te dije, háblale a la roca. Yo no te he dicho golpearle a la roca. Por causa de esa amargura que se generó en tu corazón, no verás la tierra prometida. Le rogó, aunque sea pueda verla, ya vas a mirarla, pero de lejito nomás. De lejito, pero no vas a entrar. No vas a entrar. Y no le permitió. Tanto tiempo. ¿Qué le generó? Un enojo, una ira interna que provocó al Señor. Estoy hablando de no pecados que parecieran tan fuertes, pero estoy hablando de orgullo, estoy hablando de amargura, que la misma escritura dice, antes de la caída viene el orgullo. ¿Qué dice la palabra sobre la amargura? Cuídense de que a nadie le brote una raíz de amargura. No vaya a ser que te haga perder toda la bendición y encima contamines a los que están alrededor. La amargura. ¿Recuerdan cómo era Moisés? Era un hombre con muy mal carácter. ¿Por qué creen que el Señor quiere formarnos? ¿Por qué creen que el Señor muchas veces nos quiere llevar al límite? ¿Por qué creen que a veces el Señor nos exprime? ¿Para qué se exprime el olivo? Para sacar el aceite. Ustedes saben cómo hacen una compresa tremendamente fuerte. Te comprime. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. El servirle al Señor, iglesia, no es cualquier cosa. Yo tengo que estar preparado para ello. Tengo que ser paciente. El otro día estaba no me acuerdo con quién. Y todos a una voz. Pero tanta paciencia, pastor, ya tenía tal. Es que el Señor nos ha preparado. Si no hubiera preparado, nos agarro a balazos algunos, ¿no? Pero prepara, el Señor prepara y por eso quiere preparar a cada uno de ustedes. Dios nos quiere preparar, iglesia. ¿Cuántos quieren seguir siendo preparados? Te doy otra. Aarón y María, los hermanos de Moisés. ¿Cómo cayeron? Y no sé si ustedes saben la historia completa. Aarón y María no les parecían las decisiones que estaba tomando Moisés. Ellos querían que se haga de otra manera.
Ojo, era la familia de Moisés, ojo, ¿ah? Era la familia, Aarón y María. Era la familia, eran el hermano y la hermana de Moisés. Y ellos empezaron a... El Señor les escuchó. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el Señor? Moisés, llama a Aarón y a María. Llámalos. Venga para acá. Ustedes han murmurado y no temieron de mi nombre, dice la palabra. No temieron de hablar en contra de mi siervo, del que yo puse ahí. No temieron su corazón. Por tanto, se emblanqueció el cuerpo de María. Le cayó lepra. Y Aarón empezó a clamar: Señor, hemos hecho locamente, perdónanos, Señor, perdónanos. Oh, hermanos, era el sacerdote. Era el sacerdote y el Señor le importó 5 su oración. Y el Señor dice algo sumamente importante. Y le dice esto: ¿ustedes no saben quién es Él? ¿Acaso ustedes no saben que yo lo puse ahí? A los profetas yo les hablo por visiones y por sueños y por una palabra, pero yo a Él, con Él, yo converso cara a cara. Con Él yo tengo una relación íntima. ¿Acaso no sabían? Y ustedes no temieron en su corazón eso. Y murmuraron. ¿Y qué pasó? Le dijeron a María: sácala del campamento, que pasa 7 días. Y fíjense lo que dice la palabra: si fuera su padre, ¿no se enfadaría que le escupan en la cara? ¡Wow! ¡Qué fuerte, man! ¡Qué fuerte! O sea, el Señor sintió, ni siquiera Moisés, porque el Señor tuvo que clamar por la hermana. El Señor sintió esa ofensa, esa murmuración por su siervo. Lo sintió como si le estuvieran escupiendo a la cara. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos! ¡Qué tremendo! Eso ustedes lo pueden encontrar en Números capítulo 20. ¡Qué tremendo! Dios haciendo ver las cosas. Oiga, y ustedes no saben lo que le pasó a Aarón. El Señor le dijo: mira, como no vas a ver, no vas a entrar a la tierra prometida. Aarón tampoco lo va a entrar, dice. Aarón no va a entrar tampoco. Pero su hijo Eleazar va a tomar su lugar. Ya no va a ser Aarón el sacerdote, va a ser Eleazar. Así que antes de entrar a la tierra prometida, le vas a quitar el manto a Aarón y se lo vas a poner a Eleazar. Y cuando Moisés le quita el manto a Aarón y se lo pone a Eleazar, Aarón cae muerto. Aarón el sacerdote cayó muerto. ¿Por qué? No solamente por lo que había murmurado, sino porque se levantó e hizo pedir todos los arcillos de oro a todo el mundo para hacer ese becerro de oro. Y aún así, con ese pecado, el Señor lo tuvo como sacerdote ahí. Por amor al nombre, por amor a su nombre y por haber elegido al hermano de Moisés. Miren la misericordia del Señor por causa de Moisés que tenía. Pero aún así no tenía cuidado a Aarón. Y le pasó lo que tenía que pasar. Por lo menos Moisés clamó por la vida de María y se le perdonó a los 7 días. Pero tuvo que sacarla fuera del campamento. Ni siquiera tuvo comida. Es tremendo. La murmuración, iglesia. Ya tenemos 3. Orgullo. ¿Están acá? Amargura. Y murmuración.
Pareciera cosas pequeñas, iglesia. Pero una vez más, este pecado será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada. Se extiende, se va extendiendo, cuya caída viene súbita y repentinamente. Te doy otra. El rey Asa, 35 años reinando. El Señor lo engrandeció, le hizo prosperar impresionantemente. Tenía un ejército de miles, pero de repente vienen los moabitas y le quieren hacer la guerra. Y dice la escritura que el rey Asa no clamó al Señor, sino le pidió a los sirios para que le acompañen. Oigan, sirios, ¿qué les parece si me acompañan para ir a la guerra? Confiaron en el hombre más que en el Señor. ¿Qué dice la palabra? Que pongamos toda nuestra confianza, pongamos todo lo que nosotros queremos hacer, pónganlo delante del Señor, iglesia. Pónganlo delante del Señor. ¿Quieres que te vaya bien? Pon todas las cosas delante del Señor. Si quieres que te vaya bien, pero si quieres que te vaya mal, bueno, confía en el hombre, confía en el banco, confía en lo que quieras. Tú ponlo delante del Señor. Señor, necesito esto. ¿Es tu Dios o no es tu Dios? ¿Y en quién vas a confiar? Yo le digo esto porque yo lo vivo. Si no, ni siquiera estuviera predicando esto. Cuando tú pones toda tu confianza en Dios, es que Él obra. Él mueve su mano. Él mueve su mano. Y dice la escritura que por cuanto el rey Asa hizo eso, dice el Señor, si hubieras confiado en mí, nunca más hubieras tenido guerra. Y yo te hubiera dado tiempos de paz. Tiempos de paz. Pero por cuanto elegiste confiar en el hombre y en el sirio, ahora vas a tener guerra todo el tiempo. Ahora vas a tener guerra todo el tiempo. Te van a hacer afrenta cada rato, guerra tras guerra, y vas a perder. Confianza en el Señor. Te doy otra. Abraham. Por causa de haberse metido con su criada, ¿qué pasó? Salió Ismael. Hasta hoy día el problema está generándose. Ahí tienen a Israel peleándose con Irán a cada rato. Porque uno es descendiente de Ismael y el otro es descendiente de Isaac. Ahí siguen, pelea y pelea, creyéndose que los dos son herederos. Sí, uno es heredero de la carne, pero el otro es heredero de Cristo, del Señor, el Dios vivo. Esa es una heredad mayor, pero los otros no lo ven así. Amén. Un pecado. Mire cuántos cientos y cientos y cientos de años han pasado y el problema sigue. Saúl, el Señor le unge y le dice, mira, vas a destruir aquí todo esto. Y dice la palabra que él tuvo temor del pueblo. Y por causa del pueblo, él no hizo eso. No mató al rey. Y se quedó con muchas cosas que él les había dicho. No tomen eso. No tomen ese tesoro. No lo tomen porque está maldito. No quiero que lo tomen. Y él tomó de lo más grueso de la vacada. Tomó del oro. Y encima dejó vivo al rey. Qué locura, ¿no? Y encima el rey al que tenía que matar ofreciéndole plata. Es una locura aceptar, ¿no?
Es una locura aceptarlo. Así es que, mis amados, Dios quiere que nos cuidemos en este tiempo. Cuiden su corazón. Cuiden su corazón de hacer conforme a lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque si Él nos está llamando a un avivamiento, la iglesia tiene que cuidar su corazón. Amén. ¿Por qué les digo? Porque no solamente he sido yo que he venido sintiendo, sino que en estos últimos 4 o 5 días me han estado enviando también notificaciones de lo que el Señor nos ha estado diciendo. Está mostrando en visiones, en sueños. Es más, a la hora que hemos empezado a alabar, Ricardo también se me acerca, me dice, un águila estuvo a punto de caer en una trampa, una de esas trampas de oso. Un águila estuvo como que se posó para tomar algo, ojo, para tomar algo, y la trampa, ¡juá!, casi. El águila hizo esto y se salvó de la trampa. Así es que si tomas esta palabra, tú vas a estar avisado. Tú vas a estar despierto. Tú te vas a levantar y vas a estar como faro, ¿verdad? Tus 5 sentidos van a estar activados. ¿Amén? Amén. Dice la Escritura en el Salmo 19, del 12 al 14, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Estamos acostumbrados a ciertas cosas. ¿A qué estamos acostumbrados? Quizá la rebeldía, quizá la incredulidad, quizá un mal carácter, iglesia, quizá la murmuración, quizá el chisme, quizá la crítica, el juicio, quizá una mala administración de las finanzas. Quizá no sabes manejar bien tus finanzas y de repente derrochas de una u otra manera y no sabes manejarlas. Pastor, que eso también es pecado. Esos son los recursos que el Señor te ha dado y tienes que administrarlos correctamente. Y uno puede decir que hasta eso, pastor. ¿Quién quiere crecer? ¿Quién quiere crecer? ¿Saben? Yo he visto gente que trabaja, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más. He visto gente que trabaja, por ejemplo, construyendo, en la construcción. Amén. Y se meten unas bombas, hermano, que se gastan toda su plata. Imagínense qué pasaría si esos varones estuvieran ahorrando esa plata. Hermano, ya tuvieran carro, casa, otro carro, otra casa. Otra mujer no, la misma mujer. Mis hermanos estuvieran muy bien posicionados. Dice la Escritura, la Biblia lo dice. Escudo es el dinero. Dice la Biblia, el dinero sirve para todo. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios no tiene ningún problema con que tú seas rico, no tiene ningún problema con la riqueza material. Él tiene problema con la idolatría. Si tú te dejas manejar por el dinero, es un problema muy grande. Y tu destrucción viene súbitamente. Pero si tú sabes manejar tus finanzas correctamente, vienen tiempos de holgura, de prosperidad, de ensanchamiento para ti. Porque es más el hecho de que tú buscas la sabiduría que buscar la plata. ¿Por qué? Porque la Escritura misma lo dice. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Amén.
Les voy a dejar con este versículo, porque creo que se ha malentendido este versículo. Dice, clama a mí, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Les dejo como tarea que ustedes lean todo ese capítulo para que se den cuenta de qué realmente está hablando. ¿Saben? Hay cosas que nos son ocultas a nosotros mismos, que no lo podemos ver, mis hermanos. Hay situaciones en nuestra vida que no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de una manera. Y como estamos acostumbrados a vivir de una manera, no nos damos cuenta que la Escritura me está diciendo que estoy viviendo de una manera equivocada, errónea. Y como no sabemos, seguimos cayendo en el mismo pozo. Sí, seguimos metiendo la misma pata al mismo hueco. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Y claro, no importa, mi esfuerzo es más importante. Bueno, que te vaya bien, porque no te puedo decir que Dios te bendiga porque confías más en la suerte. Listo. ¿Qué podemos hacer? Idolatría, pecado sexual, irreverencia, confianza más en el hombre que en Dios. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro corazón. ¿Recuerdan cómo empezamos los versículos? Confiaron más en Egipto, en el sistema de este mundo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El Señor no quiere que vuelvas atrás, iglesia. Quiere que sigas confiando en el Señor. Él quiere que confíes en el Padre. ¿Amén? Amén. Así es que ánimo, iglesia, ánimo. Que vienen cosas tremendas si tú, dice la palabra, si inclinares tu oído para escuchar, para oír la voz del Señor tu Dios, entonces tú vas a estar avisado. Él te va a decir, oye, no hagas eso, no hagas aquello, mejor vete por este lado, no por ese lado. Y tú te vas a librar. Será librada tu alma por causa de ¿qué? De que oíste la voz de Dios. Vamos a ponernos de pie.